Recientemente, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó un análisis del comportamiento de delitos en el 2020 con un enfoque especial en homicidio doloso. Y en lo que llevamos del 2021, ya tenemos hechos suficientes como para abonar a la estadística y también ponernos a preguntar, ¿le va a ganar el 2021 al 2020? Ya lo planteábamos con lo que platicábamos de los temas de feminicidios en el Estado de México y otras entidades. Para hablar más al respecto, agradezco esta oportunidad y el enlace que nos permite tener quien es directora de investigación de este observatorio, Doria Vélez, a quien le agradezco. Gracias por estar con nosotros. Preguntarle, directora, principalmente, con lo que hemos visto ya de 28 días, 29 con este del 2021, ¿podemos tener una expectativa de que las estadísticas van a ir en aumento, principalmente en este tema de lo que es en el análisis del homicidio doloso? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues la verdad sí, no son buenas noticias lo que nos ha dejado ver los primeros días del 2021 y sobre todo si consideramos que va a ser un año en el que se van a llevar a cabo elecciones y que normalmente en este tipo de contexto pues se ve un incremento de la violencia política en alguna de las entidades federativas en donde se eligen representantes del gobierno. Y adicionalmente, pues lo que nos revela el análisis que presentó el observatorio no solo es el incremento o el mantenimiento de los elevados índices de este ilícito, sino también las características cualitativas que tienen este tipo de fenómenos. En lo que presentamos hace una semana, justo dimos a conocer cómo se han incrementado los homicidios contra periodistas, contra defensores del medio ambiente, los feminicidios, y pues la verdad es un tema bastante complicado y bastante preocupante, sobre todo porque no estamos viendo las respuestas necesarias de las autoridades. En la interpretación que dan sobre el cierre que tuvo el año, pues la mayoría celebra con campanas al vuelo porque comienza a ver la disminución de algunos delitos, pero no toma en cuenta el factor del cambio de comportamiento de la población justo por la restricción de movilidad a raíz de la pandemia por COVID-19 y también cómo han existido los ajustes de las actividades delictivas también en función de lo que ha pasado en torno a esta pandemia. Entonces, la lectura que se da sobre el comportamiento delictivo pues es algo bastante desafortunada, porque también se le ha dado más un matiz de comunicación política que de respuesta de política pública. Sí, bien lo señala este análisis que publican como compleja la situación de seguridad en próximas elecciones, porque aquí precisa, son 24 los funcionarios municipales que han sido asesinados. En este tema de la recopilación de datos que presentan justamente a través de este documento, llama mucho la atención también cómo van pues colocando con qué tiempo y cuántos días en promedio pasan para que un delito se presente. El haber conformado esto pues requiere también cierta indagatoria, cierta información, y estamos en medio también del intento de desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto, ¿qué nos podría estar enviando como mensaje, directora? Que parece incomodan las cifras que se dejan conocer a través de este tipo de instituciones, porque la investigación se basa mucho en esto, en lo que se puede dar a conocer y en lo que está publicado. Lamentablemente el tipo de decisión que se está tomando en torno a algunos organismos autónomos, pues habla por un lado de que no toma en consideración la manera en que se construye un gobierno y un Estado, y que da por hecho de que el actual partido político va a continuar en el poder. Y también desestima todo el trabajo que se ha hecho entre distintos actores sociales para la construcción de las instituciones, y pues optar por ese tipo de decisiones implica regresar varias décadas y, como bien mencionas, para realizar los análisis que puedan permitirnos conocer lo que sucede actualmente en distintas temáticas, pues sería uno de los grandes obstáculos. Lo que hemos identificado en esta administración federal es que realmente no hay una claridad respecto a información estratégica, y en dado caso, cuando se da a conocer
algo del fenómeno de seguridad, pues siempre se trata de desestimar. Tenemos el caso del feminicidio, en el cual, pues aunque se presume como una administración feminista, porque justo cuenta con varias mujeres en su gabinete, pues realmente ha habido una desestimación de lo que sucede en torno a este fenómeno, incluso aunque se cuente con los datos específicos, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos identificado es pues este incremento de los feminicidios, como al menos en 5 años pues se ha duplicado la cantidad de víctimas, mujeres menores de edad, de esta conducta, y vemos que por parte del gobierno federal, con todo y los datos, no hay un reconocimiento de la problemática y no se han elaborado ni diseñado las políticas públicas necesarias para atender el problema. Si nos vamos a este escenario en el cual, por ejemplo, la institución que nos ayuda a tener acceso a información pública deja de funcionar, pues imagínense en la opacidad en la que nos encontraríamos, no solo para evaluar el desempeño del gobierno federal, sino obviamente podríamos tener el riesgo de que esto fuera replicado en algunas otras entidades federativas, lo cual sería muy desafortunado ante el contexto de crisis sanitaria, crisis económica y crisis de seguridad que se enfrenta en México. Y bien lo que menciona respecto al tema de feminicidios, en el análisis que realiza el observatorio, menciona que sucedió en un día promedio en México y los feminicidios había 3, por lo menos 3 en un solo día, no hablemos de los homicidios dolosos que fueron 97. Señala también en este análisis, directora, que el gobierno federal actual lo que está haciendo, más allá de intentar pacificar el país, lo está militarizando e incluso los está haciendo parte del ejercicio de gobierno, con la creación de empresas de construcción, con la responsabilidad de otras cosas, menos el intento de pacificar nuestro país. Y más que quedó claro es que tuvimos récord histórico, ¿no?, en homicidios dolosos. Así es, una tendencia que estamos observando en la política de seguridad en el ámbito federal, justo vira hacia la militarización. Desde hace algunos años se ha estado hablando de que este es un camino equívoco, pero pues justamente todas estas voces que han dado a conocer lo equívoco que es este camino, no solo porque no implica una reducción de la violencia y de índices delictivos, sino porque también conlleva ciertas violaciones a derechos humanos, pues todas estas voces han sido ignoradas y finalmente pues lo que estamos viendo en estos días revela realmente cuáles son los posibles resultados de la política federal en materia de seguridad. Y adicionalmente quisiera señalar que una de las cuestiones que ha estado documentando el observatorio es toda la incoherencia que hay en torno a esta materia, ¿no? Vemos que hace referencia, al menos discursivamente, en que pues va a haber un privilegio, acciones de prevención, en que supuestamente hay un compromiso, ¿no?, con las mujeres, sobre todo en esta parte del gabinete feminista. Sabemos que dicen que es un gobierno que justo va a velar por el respeto a los derechos humanos, pero pues lo que nos está revelando la realidad y toda la información que hemos ido recopilando es que esto es una mera cuestión discursiva, porque cuando uno analiza la política de seguridad, pues justamente ve que todo el componente se centra en la participación de militares, que realmente todos aquellos mecanismos que estaban destinados, por ejemplo, para proteger mujeres, para proteger periodistas, para proteger defensores de derechos humanos, han sido debilitados, ya sea porque se les ha quitado el presupuesto, porque se han eliminado fideicomisos, o porque simplemente las líneas de acción que se proponen son un poco más de lo mismo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, con lo que fue anunciado en la conferencia de ayer por la secretaria de Gobernación, pues que las acciones que proponen para atender la violencia de género consiste en la creación de mesas de paz, consiste en poder capacitar a policías para que puedan reconocer la violencia de género, pero vaya, eso no es algo que no se haya hecho durante las últimas administraciones federales. Entonces estamos apostando a lo mismo y realmente por por líneas de acción superficiales para atender estas problemáticas. Y vaya que nos deja mucho que seguir analizando la presentación de este análisis. Y
nos permite tener una segunda parte. Mientras tanto, yo le agradezco mucho el habernos brindado estos minutos. Gracias por la entrevista y esperamos tener en próximas ocasiones la oportunidad de seguir ampliando más este tema del análisis que ya se hizo del 2020, pero también lo que ya vamos viendo del 2021. Muchas gracias, directora. Al contrario, gracias a ustedes.